Fungir como lo hace un arqueólogo en su descubrimiento, con el cuidado abismal, el detalle suficiente y la sutil perseverancia. Pero en este caso, en el universo del texto escrito, es lo que demanda una perspectiva metodológica hermenéutica denominada el análisis del discurso. El análisis del discurso hace parte de la familia hermenéutica en general, pero también se ha denominado y tiene una relación profunda con el análisis de contenido, el análisis documental o el análisis conversacional. En lo particular, he tenido la oportunidad de realizar varias investigaciones en el marco de esta perspectiva metodológica hermenéutica. La última, siendo una obra de carácter monumental, demoró más años de lo esperado, puesto que el objetivo se centró en analizar la transversalidad de unos conceptos y su aplicación en políticas de la educación superior en Colombia. Este estudio se conoce como Uso del concepto competencias para el diseño curricular de la educación superior en Colombia. Análisis de documentos oficiales suscritos desde la Constitución de 1991 hasta el año 2019. Para este estudio se abordaron más de 100 documentos que se relacionaban con el tema, y como se mencionaba anteriormente, su trabajo adquirió la titánica tarea del cuidado abismal, el detalle suficiente y la sutil perseverancia, tal como se mencionó al principio, como lo hace el arqueólogo con su descubrimiento. No sobra decir que este ejercicio investigativo genera cansancio y saturación al investigador, pero tampoco sobra decir que el nivel de satisfacción es monumental cuando se suben ciertos niveles de análisis hermenéutico que permiten la comprensión del fenómeno de una forma más avanzada de lo que cualquier otro investigador lo pudiera hacer. Precisamente en ello radica la bondad de esta perspectiva metodológica. Comprender al detalle los discursos, identificar cómo fueron tejidos los contenidos, contrastar las diversas intenciones del sujeto que habla en el texto y por ende de las conversaciones que se construyen bajo el propósito de un direccionamiento comprensivo. Un cordial saludo a quienes les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que abordemos el siguiente podcast sobre el análisis del discurso, texto del maestro Miguel Martínez Migueles en su clásico Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, texto que abordamos con fines académicos. Les invito a que se sirvan un café, se acomoden y escuchemos en conjunto estas orientaciones que nos da el maestro Martínez Migueles. Análisis del discurso por Miguel Martínez Migueles. Visión de conjunto. El objetivo fundamental de la gran familia de técnicas de análisis textual que forman el análisis del discurso o del texto, el análisis de contenido, el análisis de la conversación y otros análisis de textos, es descubrir y describir la importancia que el texto hablado o escrito tiene en la comprensión de la vida social. Todas estas técnicas, a las cuales nos referiremos bajo el único nombre de análisis del discurso, las enfocamos aquí en su vertiente epistemológica postpositivista, como fue expuesta en los 3 primeros capítulos de esta obra, es decir, en su vertiente más reciente que comparte una orientación cualitativa y hermenéutica. Las ciencias humanas en general y las ciencias sociales en particular siempre requieren el análisis de documentos escritos, interpretación de fragmentos de lenguaje o de intervenciones orales, ya que sus explicaciones teóricas se expresan en una perspectiva comunicacional y de lenguaje, que requiere a su vez construir definiciones precisas, acuñar conceptos y términos, deconstruir los ya existentes y en general manejar muchas operaciones de pensamiento vinculadas a estructuras lógico-lingüísticas. Esto se soporta en Padrón, en texto de 1996. Los diversos modos de expresividad humana se organizan como lenguajes, entendiendo este concepto en su sentido amplio. Así, un sistema de formas expresivas incluiría no solo el lenguaje verbal, sino también los gestos que desarrolla una cultura, los estilos artísticos, las formas de vestir, los juegos y todo lo que es fruto de la actividad humana. Son estas formas expresivas las que nos permiten establecer relaciones intersubjetivas y hacen posible la interacción social. Sin embargo, aquí solo nos centraremos en lo que se considera el medio más poderoso de expresión humana,
el lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. Pero como el análisis de las expresiones orales se realiza normalmente a partir de transcripciones escritas de las mismas, el investigador que estudia las expresiones verbales trabaja usualmente sobre textos. El núcleo de estudio de todo análisis textual está en el siguiente hecho. Es decir, el estudio no se refiere al texto en sí, a algo que esté dentro del texto, sino a algo que está fuera de él, en un plano distinto, es decir, a lo que el texto significa, a su significado. Desde la obra de Morris, en su texto de 1938, en la que investigó el significado semántico y lingüístico de los símbolos, se distinguen tres niveles en esta disciplina: el sintáctico, el semántico y el pragmático. El sintáctico estaría constituido por la forma o superficie del texto, es decir, lo material del mismo, mientras que aquellas realidades de índole semántica y pragmática constituirían el contenido del texto. De esta forma, el análisis del contenido o el análisis del discurso tendrían por finalidad establecer las conexiones existentes entre el nivel sintáctico de este texto y sus referencias semánticas y pragmáticas. Dicho en forma más simple, el investigador se pregunta qué significación tiene o qué significa este texto. Actualmente, los tres niveles, el sintáctico, el semántico y el pragmático, forman la semiótica, que es considerada como la disciplina metodológica que tiene como fin la interpretación de los textos discursos. También conviene aclarar un poco la diferencia entre lo que ordinariamente se entiende por análisis de contenido y análisis del discurso. Se trata más bien de una diferencia de grado. El primero aborda sobre todo un análisis desde el punto de vista sintáctico y menos desde el punto de vista semántico y pragmático. El segundo va en la línea contraria y se adentra en el uso de teorías interpretativas para realizar su misión, como podría ser, por ejemplo, la orientación psicoanalítica, ciertas clases de marxismo o determinadas formas de estructuralismo, etc., como marco interpretativo. Ciertamente, las perspectivas teóricas que adopte el investigador desempeñarán una función preponderante en su interpretación del texto. Por ello, es imprescindible una atinada fundamentación epistemológica de su opción teórica. Sin embargo, lo esencial de todo análisis de un texto estará constituido por la determinación cuidadosa de las conexiones existentes entre el nivel sintáctico del texto y sus niveles semántico y pragmático. Es decir, por los nexos o relaciones que tenga el texto, gramatical o sintácticamente, con los significados o sentidos que se le estén atribuyendo, es decir, su semántica, y con los intereses y objetivos específicos que persigue el investigador, es decir, su pragmática. Todo esto exige, evidentemente, una actitud por parte del investigador, si no neutral, ya que es imposible, por lo menos básicamente libre de presupuestos encadenantes, ya sea que provengan de un marco teórico o conceptual restringido, esa suerte de filtro epistemológico que constriñe el conjunto de interpretaciones posibles, o de variables, e incluso de hipótesis preestablecidas. El objetivo básico del análisis del texto es la producción de un metatexto, en el que se presente el corpus textual de manera transformada, operada a través del uso de reglas definidas y que debe ser teóricamente justificada por el investigador por medio de una interpretación adecuada. Así, el análisis del texto ha de concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente intuibles y, sin embargo, presentes. Esto se soporta en Navarro y Díaz, en texto de 1998. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de investigación? Toda investigación rigurosa se organiza en torno a una estrategia básica que articula sus componentes esenciales, es decir, sus medios y sus fines. Igualmente, todo el proceso metodológico está determinado, como ya lo señaló Aristóteles, por la naturaleza del objeto de estudio. Pero esa naturaleza no puede prescindir del objetivo que queremos lograr con la investigación, pues toda investigación es una actividad motivada, en última instancia, por razones pragmáticas. Los textos que van a ser analizados, lo que ordinariamente se llama corpus textual, pueden formar un todo o ser parte de un todo. Pueden existir antes de la investigación o ser producidos como primera parte de la misma. En este caso, pueden ser generados por medio de entrevistas en profundidad, grupos de discusión, respuestas abiertas a cuestionarios, ensayos o de alguna u otra forma. En todo caso, ese conjunto de textos viene acompañado por cierta información adicional extratextual acerca de sus autores, contextos de producción de los textos, etc. El primer paso de la fase de análisis comienza por establecer las unidades básicas de relevancia y de significación que el investigador se propone extraer del texto.
Estas unidades o segmentos textuales suelen llamarse unidades de análisis o unidades de registro y están compuestas por conjuntos de palabras, conjuntos de frases o conjuntos de párrafos que tienen o exhiben una idea central unitaria y pueden estar subsumidas en otras más amplias. El paso siguiente lo constituye la categorización de cada unidad de análisis o de registro. Categorizar una unidad es ponerle un nombre breve, es decir, con una o pocas palabras, que sintetice o resuma el significado de la unidad. Varias categorías menores, es decir, subcategorías, pueden integrar una mayor, como subespecificaciones de ciertas categorías de orden superior, así como las ramas menores de un árbol forman una mayor. Y varias categorías mayores pueden relacionarse entre sí de diversas formas, constituyendo una estructura, no tanto estática como dinámica, es decir, el árbol completo. La determinación de esta estructura nos permitirá identificar la realidad subyacente que ha permitido la aparición de los datos que estábamos analizando. En el lenguaje del análisis del discurso, se suele decir que varias unidades de análisis o de registro suelen referirse a las unidades de contexto, las cuales constituyen un marco interpretativo o estructura mayor, pero que no incluye el corpus textual en su totalidad, el documento completo. Un aspecto que conviene enfatizar es el siguiente. Frecuentemente, muchos investigadores parten de un conjunto de categorías ya existentes en el área de su investigación. Esas categorías preestablecidas pueden mutilar la creatividad, la inventiva y la innovación del investigador, especialmente en el estudio de aquellos fenómenos nuevos o mal conocidos. Por todo ello, se le aconseja crear sus propios esquemas categoriales, es decir, permitir que las categorías emerjan de las unidades de análisis estudiadas, o por lo menos, si se utilizan categorías ya existentes, hacerlo en sentido provisional, hasta que no se compruebe que esas categorías son las mejores para representar las unidades correspondientes. Más adelante, en el capítulo 9, se verá este proceso en forma detallada, ya que es muy similar en los diferentes métodos cualitativos, y principalmente los hermenéuticos. En el análisis de textos, todo el trabajo del investigador consistirá en esclarecer los datos y los textos en sus tres niveles de comunicación, es decir, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Aunque sabemos que cualquier análisis destruye la unidad que forma el sentido real de la comunicación. El análisis nos permite el acceso en un plano distinto virtual, al sentido que se expresa en el texto. Por ello, trataremos de ver un poco más concretamente en qué consisten estos tres esclarecimientos, que tienen por fin lograr la emergencia de ese sentido posible y latente en el texto. El análisis del nivel sintáctico, ciertamente, puede generar y ofrecer varias clases de sentido. En efecto, la riqueza de vocabulario y la variedad de palabras distintas, el uso que se les da, su coocurrencia, las figuras literarias, los tropos, las analogías, las formas, los cocientes gramaticales, ciertos mecanismos lingüísticos, es decir, oraciones subordinadas, raíces verbales complejas, el uso de la voz pasiva, el uso de adjetivos, adverbios y conjunciones poco comunes, el elevado uso del pronombre personal yo, por ejemplo, etc. Nos dicen muchas cosas acerca del autor de los textos y también nos esclarecen la relación entre los medios y los fines del lenguaje. Por todo ello, en cualquier texto se establece una vinculación entre el nivel sintáctico del texto y su nivel semántico, vinculación que puede ser de una complejidad asombrosa, como saben todos los lingüistas, ya que son muy numerosas las posibles combinaciones de los elementos sintácticos, aunque no todas resultan igualmente viables. El nivel sintáctico nos lleva al nivel semántico, es decir, al nivel de los significados, que es el que más nos interesa. Bajo el punto de vista técnico, en el nivel sintáctico es muy útil el uso de las palabras clave, es decir, palabras dotadas de una carga semántica que se juzga interesantemente. El uso de la computadora resulta, hoy en día, de una gran ayuda en su búsqueda y ordenamiento. En el análisis del nivel semántico, que es el más importante, la atención del investigador deberá centrarse en el análisis temático, instrumentando generalmente por medio de los procedimientos categoriales, según el método postulado por Osgood, del texto de 1956. También por Navarro y Díaz, de texto de 1998. De este último texto, abro comillas, se plantea lo siguiente. El texto representa, en cierto modo, al sujeto que es su autor, de manera que un examen adecuado de la huella que el sujeto deja en la superficie textual puede permitir la inferencia de ciertas características de ese sujeto y lograr la medición de las actitudes del sujeto productor del texto con respecto a los objetos que aparecen expresados en el mismo. Cierro comillas. Aunque esta concepción de Osgood sería algo más bien ideal, ciertamente el análisis profundo de un texto camina en esa dirección. Sin embargo, un análisis profundo también nos hará ver que un autor no siempre se manifiesta espontáneamente. Es decir,
tal como lo es, sino que también puede utilizar, movido por intenciones no expresas, la mentira y la simulación, al igual que un lenguaje puede estar usando la ironía o la hipérbole, y otras complejas formas de lenguaje que exigen un profundo estudio de las relaciones de asociación y la utilización de los cánones y de las reglas de la hermenéutica más refinada. En general, el proceso de interpretación y estructuración que sigue la mente humana es tan altamente complejo y veloz que los estudiosos de la neurociencia actual lo consideran como, entre comillas, una trama encantada. Por ello, no podemos precisar técnicas expresas, y menos aún mecanismos precisos, para realizar estas altas funciones de la dotación humana. En gran parte, más que de técnicas, se trata aquí de una pragmática y de una práctica que raya en el arte. En ese mismo nivel pragmático, el análisis del discurso sigue de cerca la orientación influida por la filosofía del lenguaje corriente que le dio el segundo Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas de texto de 1969, con los llamados juegos del lenguaje. Ahí, los componentes expresivos individuales juegan a producir un efecto totalizador donde se teje el sentido pragmático de una conversación o de un texto. El análisis del discurso es necesariamente el análisis del lenguaje en su uso, y el análisis del discurso deberá investigar para qué es usado ese lenguaje, pues tiene y cumple una función que a veces es muy específica y se mezcla con el modo de ser cultural propio de cada grupo humano. En ese sentido, la comunicación tendría un sentido primordialmente instrumental y estaría al servicio del objetivo que busca el comunicador. Wittgenstein afirma que para comprender una sentencia hay que comprender las circunstancias pasadas y presentes en que la sentencia es empleada, que hay que identificar los usos y las prácticas y los propósitos con que son usadas las palabras y las expresiones en la vida diaria, que, entre comillas, las palabras tienen su significado solo en el flujo de la vida. Los juegos del lenguaje, de que nos habla Wittgenstein en su texto de 1969, incluyen prácticamente todas las actividades humanas. Entre comillas, no nos damos cuenta, dice, de la prodigiosa diversidad de todos los juegos de lenguaje cotidianos porque el revestimiento exterior de nuestro lenguaje hace que parezca todo igual. Cierro comillas. Su doctrina se apoya en la idea matriz de que las proposiciones forman sistemas regidos por reglas gramaticales y sintácticas que han sido creadas arbitrariamente y aceptadas tácita o expresamente por la comunidad. Por eso son juegos. Piensa igualmente que un hombre o una expresión lingüística funcionan como tales solo en el contexto de un sistema de actividades lingüísticas y no lingüísticas. Es como decir que solo en el uso se puede explicar que una barra sea una palanca, o sea que el sentido de una oración está determinado por las circunstancias en las que es proferida y el juego del lenguaje al que pertenece. Evidentemente, todas las expresiones del lenguaje no verbal de tipo sublingüístico y paralingüístico, como los silencios en la conversación, el tono y el timbre de la voz, las dudas y los defectos de pronunciación, las pausas, la longitud de las frases, la repetición de las palabras, etc., son elementos muy elocuentes que permitirán realizar inferencias y ayudarán a conocer mejor el estado anímico del comunicador y, por consiguiente, a precisar el significado de toda su comunicación. Para formarnos una idea más precisa de lo que comunicamos indirectamente con nuestro lenguaje, veamos la explicación que nos da Briceño Guerrero en su texto de 1966, refiriéndose a la comunicación entre latinoamericanos y peninsulares, o entre miembros de un mismo grupo. Abordemos esto. Comunidad de lengua, pero no de experiencia lingüística. Un portugués en el Brasil, o un español en cualquier país hispanoamericano, comprende claramente lo que se le dice, con excepción de los localismos, pues la lengua funciona como instrumento de comunicación. Pero lo que queda la sensación de no haber captado algo que acompaña lo dicho. Le queda una impresión de extrañeza que puede transformarse en curiosidad o en desconfianza. Inversamente, el latinoamericano comprende lo que le dice el peninsular, pero no logra un ámbito de intimidad en la comunicación. Siente que éste no reacciona ante implicaciones, sugerencias o alusiones de lo dicho y puede juzgarlo tonto o antipático. Cierro comillas. Otro ejemplo es el predominio de la expresión sobre la objetividad. Y abro comillas. El ritmo acelerado de las modas verbales, el hablar en contrapunto de sentido y la necesidad de ser ingenioso, todo esto es bajo un rubro de predominio de la expresión sobre la objetividad. Importa más cómo se dicen las cosas que las cosas que se dicen. La palabra tiene que ser sonora, novedosa, chispeante, tropos de calidad diversa,
Se producen de día en día para calmar el prurito de quien no se halla, con el canto rodado de las palabras usuales. Obsérvese la profusión en el uso de comparaciones, metáforas, hipérboles y toda clase de pintorequismos. Y para citar ejemplos, las indicaciones numéricas no suelen referirse a una cuenta exacta. 40 policías significa, en muchos casos, acaso 10 o 12. Un estudiante se queja de que tiene que leer como 400 páginas para un examen. Se trata en realidad de 15 o de 20. Pero él no miente, ni intenta engañar a nadie, da expresión a su estado de ánimo y nos hace sentir su gran problema. Si dijera 15 o 20, no obtendría esos resultados. Recibimos carta de un amigo, nos reprocha que no le hayamos escrito durante 7 meses. Hace, sin embargo, referencia a una carta nuestra de hace 3 semanas. No se nos ocurre mostrarle su error porque no se ha equivocado. Quiere decir, y entendemos, que estima altamente nuestra correspondencia y que le sería muy grato continuarla. De un hombre que domina 5 idiomas, se dice que habla 20, con el objeto de expresar y comunicar el asombro despertado por el políglota. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cierro comillas. Todas estas situaciones y complejidades forman parte del análisis de contenido, y por ello hay que tenerlas en cuenta para poder entender e interpretar adecuadamente el significado preciso de un texto oral o escrito. Hemos llegado al final de la lectura del texto Análisis del discurso como perspectiva metodológica del método hermenéutico del maestro Miguel Martínez Migueles en su libro clásico Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Lectura que hemos hecho con fines académicos. Les invito en un siguiente podcast a escuchar una explicación del método fenomenológico, también del maestro Miguel Martínez Migueles. Les deseo mucha felicidad y éxitos en su mundo de vida.